Hello there, bienvenidos a Psicofreon, un canal sobre epigenética, psicología y sus aplicaciones. Somos Santiago y Jennifer. Los sistemas de salud son aquellos que proporcionan y garantizan los derechos a la población de acceder a servicios eficientes e integrales. Esto con el propósito de mejorar su calidad de vida, prevenir enfermedades y tratar las patologías que padezca la población. Esto tiene una lógica tal que el sistema de salud incluye una gran variedad de servicios necesarios para las emergencias, cirugías o otros tratamientos que necesiten el paciente. De esta manera, se puede hacer un seguimiento al caso y contribuir a la mejoría de su enfermedad. Igualmente, el sistema de salud ofrece a la población los servicios de entrega de fármacos o medicamentos, los cuales serían necesarios para los tratamientos clínicos de las personas y sus costos deberían venir acompañados de subsidios y reducciones a las comunidades con menores ingresos. Lo anterior es una visión integral de un sistema de salud que cumpla con todos los parámetros para los cuales los habitantes de un país democrático tengan garantizados sus derechos y la población más vulnerable sea parte de las preocupaciones de sus dirigentes. Pero de lo teórico a lo práctico hay mucho trecho. Obviamente, el dicho dice diferente. Hablemos de la ley que lo rige. En Colombia, su sistema de salud ha sufrido transformaciones a través de los años, gracias a las luchas sociales y protestas de la población, aclamando el cumplimiento de sus derechos a tener un servicio de salud completo y humano. Poco o mucho se había logrado pese a los obstáculos burocráticos en el sector más privilegiado. Se han podido formalizar hospitales y a su vez políticas públicas que poco a poco van abarcando toda la población más abandonada. Sin embargo, hasta el día de hoy nuestro sistema de salud carece de muchos aspectos y de falta de organización. Una reformulación de un sistema en general y cambiar las figuras jurídicas para así darle cumplimiento a la Ley 1751 del 2015. ¿Pero qué dice esta ley? Básicamente reglamenta que el sistema de salud ya no es un servicio sujeto a la regulación del mercado, sino un derecho humano esencial que el Estado debe garantizar por todas las vías posibles. La Ley 1751 también aborda la universalidad del servicio, es decir, todas las personas tienen el derecho a la salud sin discriminación. La equidad es otro aspecto que aborda esta ley. En ella se concibe la atención a la población más vulnerable del país, es decir, a las personas que son pobres, víctimas del conflicto armado e indígenas y otras poblaciones minoritarias. Esta ley prohíbe las barreras por las cuales las EPS o empresas prestadoras de servicio no pueden negar el servicio por trámites administrativos o falta de recursos. En esta ley se eliminaría el cobro indebido a los usuarios, como por ejemplo las cuotas moderadoras en casos de emergencia. Igualmente también garantiza que los ciudadanos puedan a través de acciones de tutela exigir el derecho al cumplimiento de esta ley si le es negado. Pero a la luz de los hechos se ha avanzado en algunos aspectos, pero en otros se ha quedado corto el sistema de salud colombiano. Por ejemplo, pese a todo lo que debería abordar y cumplir esta ley, hay poco a lo que se ha avanzado. Hace falta reglamentación y muchas de las EPS ponen resistencia y trabas para autorizar servicios costosos. También hablamos como que aparentemente no tienen recursos para financiar a las demandas. Por ello y por todo lo que hace falta para dignificar la calidad de vida en este país, las reformas sociales son necesarias y esto no es un proselitismo político, es un llamado a la defensa del derecho a la salud y a la calidad de vida digna, porque todos merecemos las mismas garantías para aquellos que tienen más recursos, como la aristocracia. Garantizar una reforma económica, educativa y de salud es parte esencial de la democracia y por ello es necesario reflexionar sobre nuestro rol como ciudadanos y los deberes que tienen las entidades y el gobierno con nosotros, el pueblo. Contexto histórico, modelo de salud de 1910 a 1946. El investigador Mario Hernández Álvarez, en su libro La salud fragmentada en Colombia, de 1910 a 1946, nos da un vistazo de las reformas sociales que vivió el país. En sus palabras, dice que este análisis permite comprender el conjunto de confrontaciones permanentes entre fuerzas de conservación y de transformación, encarnadas en actores sociales. En el libro nos habla de las consecuencias políticas de cuando el poder está en manos de la clase dominante. Sin embargo, durante esos periodos de transición, Colombia vivió luchas sociales más comprometidas, por lo cual el Estado muchas veces no logró un consenso y varias de las reformas, como pasa actualmente, quedaron en el olvido. Hernández menciona que, pese a las tendencias internacionales de la época, Colombia no pudo establecer un control estatal a los mecanismos de control del sistema de salud. Es decir, en la reforma se postuló una organización en donde se presentan todas las formas de presentación de servicios de salud sin lograr un predominio, cuando la tendencia era la atención médica organizada por el Estado a través de un servicio único de administración pública o de un modelo de seguridad social. Por ello, lo dividió en dos periodos comprendidos entre 1910 y 1946. Durante esta época, los sectores sociales estaban divididos por la influencia de la Iglesia en las políticas de salud. Durante esta época se cuestionó el modelo paternalista sustentado en la caridad pública y privada. En este periodo de tiempo se lograron avances en cuanto al desempeño del Estado en establecer una campaña de
higienización de atención a los trabajadores y campesinos. Además, el ejercicio privado que muchos médicos comenzaron a brindar a las comunidades. Sin embargo, el autor menciona que estos esfuerzos se quedaron cortos. Las campañas de higienización estaban a cargo de las élites y su objetivo era atender población tanto urbana como rural, pero solo se hizo en población urbana, evidenciando el inicio de la fragmentación del sistema de salud, fragmentación que se vive aún en nuestros días. Los servicios de salud durante esta época estaban dispersos, enfrascados en centralización versus regionalismo. Otro aspecto esencial para entender el contexto de los fracasos de los intentos de cambio fue la influencia e impulso de organizaciones sociales como la Fundación Rockefeller, cuyas propuestas y modelos eran ajenos a la realidad social de los colombianos. En la mitad del siglo pasado, el Estado colombiano hizo varios intentos por avanzar en las reformas políticas, sociales y laborales. Esto con el propósito de integrar los sectores marginados e inconformes de la clase obrera, sector que exigía la dignificación de su trabajo, de su salario y de las condiciones de vida. Cuestionamientos necesarios y característicos a nivel internacional. Se hizo evidente la necesidad de buscar soluciones a un posible estallido social, inevitable en algunos aspectos, en vista de la corrupción e intentos del Estado sin éxito de implementar cambios sustanciales. Durante esta época se avanzó en la modernización e industrialización de la economía nacional. Durante el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo de 1934 a 1938 y en su reelección de 1942 a 1945 se logró la creación del Ministerio del Trabajo, Higiene y Previsión Social. Además, en cuanto a reformas al estado de salud, se estableció la Ley 10 de 1934, la cual buscaba unificar la salud pública, pero su implementación se vio limitada por falta de recursos y la oposición del gremio de médicos. Muchos de los esfuerzos por implementar un sistema de salud digno y universal se vieron afectados por los limitados recursos, oposición no solo del gremio de médicos, sino de sectores dominantes de la sociedad colombiana. Esa ruptura del sistema de salud en esa época evidencia la desigualdad entre las zonas rurales y urbanas, siendo estas últimas las beneficiadas de las políticas sociales. Sin embargo, quienes tenían acceso a los servicios médicos eran las élites empleadas formales del Estado, dejando por fuera a la mayoría de la población. Tras este análisis, el autor del libro nos habla que, pese a los esfuerzos de varias reformas, solo se logró fragmentar aún más el sistema de salud y con él las demás reformas sociales, tan necesarias antes como lo son ahora. Este libro refleja las desigualdades sociales y la debilidad estatal, sustentando en la poca cobertura real de los servicios médicos, el dominio de los intereses económicos y políticos. Además, la base de estas reformas era precaria. Este libro nos enseña las consecuencias de la falta de control estatal en cuanto al manejo de los recursos del Estado y la prioridad de sus dirigentes. A través de su análisis, cómo los colombianos podemos entender el porqué del fracaso del sistema de salud y por qué es necesario lograr reformas dignas para el pueblo. Hoy en día el tema de la reforma de salud es aún más complejo, teniendo en cuenta el colapso que ha venido sufriendo el país a raíz de la desigualdad, la pandemia de COVID-19 y el incremento acelerado de pacientes con enfermedades crónicas. Esto y la falta de pedagogía preventiva para la población que garantice herramientas para alcanzar bienestar y calidad de vida que todos los humanos merecemos. Han ocasionado grandes falencias en el sistema de salud que ahora se ven reflejadas en todos los regímenes del sistema, los trabajadores e incluso en las infraestructuras de la salud del país. Ahora bien, nos gustaría dejarles una reflexión importante, ya que esta problemática nos afecta a todos. Primero, ¿qué hacemos individual y colectivamente para mitigar esta problemática? Segundo, ¿cómo luchamos contra la corrupción dentro del sistema de salud y su privatización y manejo? Tercero, ¿cómo nos relacionamos con los profesionales del área de la salud, teniendo en cuenta que ellos también son víctimas y afectados de este sistema? Nos gustaría leer en los comentarios sus respuestas y reflexiones a estas preguntas. También ya ha salido nuestra nueva ley de salud mental en Colombia, de la cual hablaremos en un próximo video. Recuerda que la mejor forma de apoyar nuestro proyecto es dándole like, compartiendo con todas las personas que tengan interés en esto y siguiéndonos en nuestro canal. Desde Psicofreedom nos despedimos. Bye there. Bye there.